Queridas amigas, llegó el momento entonces de que tomen ubicación porque vamos a dar inicio a otra siguiente interesante charla. Y es el momento de presentar al señor Ismael Palacios de NeuroGood. ¿Sí? Ismael es un investigador en microbiota, estilos de vida y neurociencia, emprendedor y divulgador. En su charla, La microbiota, a todo esto, hablando de la microbiota, ¿se alimentaron bien todos? Sí, veo que algunos se están alimentando bien. Pasaron ya por nuestro patio de comida. Sí, muy bien. La microbiota como factor integrador de la salud. Chela y mucha... Sí, cuidado que ya está abierto su micrófono, no se preocupe. Aprenderás cómo este ecosistema invisible influye en tu bienestar físico, emocional y mental. ¿Qué tal si me ayudan y le damos un fuerte aplauso a Ismael para darle la bienvenida? La sombra es suya, así que adelante Ismael, bienvenido. Hola, 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 ¿se escucha? Yo quisiera hablar en esta charla de la historia de la vida, pero no la historia de nuestra vida principalmente, sino la historia de la vida a nivel más macro, como volver a cómo era la vida, ¿sí? Y cómo surge la vida. Y si uno quiere hablar de cómo surge la vida, tenemos que necesariamente tratar de ir a los inicios de esto. Y esto ocurre hace aproximadamente 3.500, 4.000 millones de años atrás, ¿sí? Con nuestro ancestro común, que llamamos Luca. Luca es el último ancestro común que tuvimos, y este Luca era parecido a, ¿cómo decirlo?, una bacteria, una célula, un organismo muy, muy básico, ¿sí? Un organismo muy, muy básico que dio origen a todas las formas de vida, incluso nosotros, ¿sí? Este pequeño organismo empezó a moverse, a interactuar, y con el paso del tiempo empezó a generar funciones demasiado importantes para nosotros. Nosotros creemos, por ejemplo, que el oxígeno que respiramos se lo debemos al Amazonas, a los bosques, pero principalmente se lo debemos a los microorganismos que estaban en el océano y empezaron a hacer fotosíntesis. Aprendieron a hacer fotosíntesis y empezaron a producir oxígeno hace 2.000 millones de años atrás. Y eso dio origen a la atmósfera que respiramos, gracias a los microorganismos. Empezaron a interactuar, empezaron a conversar entre ellos, empezaron a generar vínculos y empezaron a conocerse, ¿sí? Y empezaron a regular gran parte de los procesos que hoy conocemos. El ciclo del carbono, los ciclos del agua, el ciclo del nitrógeno. Probablemente todos los procesos que hoy conocemos son regulados fuertemente por estos microorganismos, que son invisibles, que nunca los vemos, pero que si no estuvieran, nada de nosotros podría pasar. Nada de lo que somos podría ocurrir. Y nosotros, seres humanos, nos fuimos la excepción de esta interacción. Hace aproximadamente 300.000 años, imagínense que esto surgió hace 4.000 millones de años, ahora estamos hablando de 300.000 años, estos microorganismos también empezaron a interactuar con nosotros, ¿sí? En algún momento entraron a nuestro cuerpo, ¿sí? Principalmente cuando nacemos, y empezaron a generar estas relaciones simbióticas, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros llamamos microbiota o microbioma humano. Estos microorganismos, principalmente bacterias, virus, protozoos, que viven dentro de nuestro cuerpo, donde en distintas partes, principalmente en el tracto digestivo, pero también en la piel, también en la boca, también en los tractos genitales, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de microorganismos es lo que nosotros llamamos microbiota humana. Y aquí hay algo importante mediante la cual surge todo esto, y es como el primer doble clic que yo quisiera hacer. Todas estas interacciones surgen principalmente a través de la cooperación y la colaboración. Y este es un mensaje que yo quisiera dejar muy fuerte en ustedes, ¿sí? Todos los que somos microbiota lover, todos los que nos gusta la naturaleza, a los que nos gusta la biología, a los que nos gustan estos procesos básicos, si somos arraigados a esto y si decimos, quiero defender este tipo de procesos, debiésemos creer fuertemente en la colaboración y no en la competencia, ¿sí? Esto, hace ya algunos años, empezó a ser muy famoso con la muerte de Lynn Margulis, ¿sí? Que ella creó esta teoría de la endosimbiosis, donde los microorganismos y estas formas de vida empezaron a interactuar con las otras, pero no se las comían, no competían, no las mataban, sino que empezaban a adquirir sus funciones.
las funciones del otro organismo. Entonces se hacían como formas de vida 2.0. Es como que yo me uno contigo y entonces los dos tenemos una función, pero ahora yo tengo la mía, tú la tuya, pero están en el mismo organismo, ¿sí? Entonces de esa forma empezaron a haber bacterias que hacían fotosíntesis, bacterias que hacían respiración celular y empezó a avanzar todo este tipo de equilibrios. Bien sabemos que esto se nos ha ido olvidando con el tiempo. Las formas de vida más primitivas, la naturaleza, si ustedes van a ello, ustedes se van a dar cuenta que la colaboración, hay procesos de competencia, Darwin lo dijo ha sido muy marcada todas las teorías de Darwin, hay competencia, sí, pero la colaboración es la base de la evolución. No hemos olvidado. Y aquí, por ejemplo, podemos ver estos años donde empezaron a ocurrir estas guerras. Y este, por así decirlo, es el punto de partida para el capitalismo o esta nueva era que vivimos hoy día, occidentalizada, que de cierta forma nos ha llevado a quizás donde estamos ahora, un poco alejado de la salud, donde priman estas enfermedades crónicas no transmisibles, probablemente producto de nuestros estilos de vida, de la dieta y de esta occidentalización que ocurrió luego de la guerra, ¿sí? Si volvemos a esta imagen, probablemente nos damos cuenta que efectivamente algo hemos olvidado. O sea, si contrarrestamos, si nosotros vamos a la naturaleza, estamos ahí, volvemos a nuestras ciudades, hay un quiebre, ¿sí? Justamente en esta época, durante la Guerra Mundial, aparece este personaje, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Él era un aviador francés, ¿sí? Era un piloto de guerra, y él en este año, no sé qué habrá pasado por su mente, no sé si habrá tenido las mismas contradicciones que tengo yo, que tienen muchos de ustedes, pero se le ocurrió pensar y decir, ¿cómo quizás llevar este mensaje más allá? Bueno, este piloto fue el que escribió El Principito, ¿sí? Y habla de lo mismo, ¿sí? Algunas de las frases e historias que nosotros podemos ver del Principito hablan del recuerdo, hablan de conectar, ¿sí? Y probablemente una de las que más me gusta dice que todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocos los recuerdan, ¿sí? Entonces, no solo habla de este recuerdo, sino que nos invita a conectar, a recordar, a la creatividad, a volver a creer en la magia. Y algo muy lindo de la microbiota es que es algo que surge de lo mágico, porque es algo que surge de lo invisible, algo de lo que no vemos. Nosotros confiamos que tenemos algo en nuestro cuerpo. Ustedes van a escuchar a 1, 2 o 3 expositores, quizás Instagram, que les dice, sí, la microbiota es importante. Yo mismo se los voy a decir más adelante. Pero son cosas que no vemos, es invisible. Entonces hay una suerte como de sutileza mágica que nos obliga a creer en algo que no podemos ver, a confiar fuertemente en algo que no podemos ver, y tal bien nos invita a volver a conectar. Entonces, si creemos en esta magia, si volvemos a conectar, yo voy a hacer un pequeño juego con ustedes. Si yo tomo un poco de pasto o un poco de tierra, ¿sí? Aquí en este pasto, en esta tierra, hay microorganismos que son los hijos de los primeros microorganismos que surgieron hace 4.000 millones de años. Aquí hay unas arqueas, hay unos protobacterias, hay unos firmicutes y otros nombres raros de bacterias que han estado acá 4.000 millones de años. O sea, no esta misma bacteria, ¿no es cierto? Ellos van cambiando rápidamente. Pero los hermanos de ellas han estado acá 4.000 millones de años, 3.500 millones de años. Imagínense la inteligencia brutal que tienen que tener para haber pasado toda la historia de la vida, ¿no es cierto? Y seguir estando acá, seguir cumpliendo los mismos procesos, seguir siendo parte del ciclo del nitrógeno, del ciclo del carbono, hace 3.500 millones de años. ¿Sí? Si les preguntara a ustedes y les dijera que ustedes se pueden comunicar con una bacteria, ¿sí? Y le pueden hacer una pregunta, la que ustedes quieran, una pregunta de la historia de la vida, ¿qué le preguntarían? ¿Qué le preguntarían a una bacteria que conoce toda la historia de la vida? ¿Alguien quiere participar? Mi sueño sería hacer como Copano o Abello, como que le hace preguntas a gente y empieza después a molestarlos, pero todavía me falta un poco para eso. ¿Quién? A ver. ¿Cómo resetearnos y volver al origen? Quizás la bacteria sabe, ¿sí? Pero quizás algo más básico, ¿sí? Algo como de la vida. ¿Cómo eran los dinosaurios? ¿Cómo resetearnos? ¿Cómo eran los dinosaurios? ¿Qué más? ¿Cómo?
cómo surgió el mundo, claro, las bacterias puede que sepan. ¿Alguno más? ¿Qué miró la bacteria cuando tuvo que tomar una decisión o comer algo? Muchas preguntas. Yo no tengo esas respuestas, claramente no soy una bacteria que ha vivido 4.000 millones de años, pero quizás ustedes pueden hacer este ejercicio y conectar y quizás no buscar respuestas, pero te anticipo que conectar un poco y decir, aquí en este pasto está la inteligencia, la historia de la vida contenida. Imagínense lo importante, ¿sí? Imagínense la responsabilidad que nos quita a nosotros de avanzar y decir, aquí está todo lo que surgió, sigue estando en esta información. Yo me aventuré con un par de preguntas y yo le preguntaría a la microbiota o a estas bacterias, ¿quiénes somos y qué hemos olvidado? Esas son las dos preguntas, esas son las dos preguntas que yo le quisiera hacer a las bacterias y que voy a intentar responderlas. De hecho, se la hice, yo como soy mega hiper amigo de las bacterias, ya tengo mis contactos y me han soplado algunas cositas. ¿Quiénes somos? Bueno, no somos lo que creemos que somos, ¿sí? Dejamos de serlo, ya sabemos, esto no lo inventé yo, esto es algo que está estudiado desde la biología, desde la adaptación, ¿sí? Somos unidades interconectadas con otras formas de vida. Ya dejamos de ser Homo sapiens, ¿sí? Somos otro concepto que se llama holobiontes, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez hablar del concepto holobiontes? Holobiontes significa que somos la interacción entre formas de vida, entre múltiples formas de vida. En este caso, formas de vida humana con formas de vida bacterianas, ¿sí? Entonces yo soy un holobionte humano, su perrito es un holobionte canino, y así todas las formas de vida son holobiontes porque dejan de ser solo un individuo único, sino que en su interacción con las otras formas de vida. Y esto es importante porque ya sabemos que tenemos un montón de bacterias, de células, de formas de vida que no son humanas, ¿cierto? Sabemos que la mitad de nuestras células son células bacterianas. Entonces eso nos puede dar un poco la luz de decir, ok, entonces, o sea, si la mitad de mi cuerpo es células bacterianas, alguna información tiene que tener. Antes se pensaba que habían 10 veces más bacterias que humanos, pero eso ya se desmintió, ¿sí? Pero ¿de qué serviría tener la misma cantidad de bacterias que células humanas, ¿no es cierto? Podrían estar ahí y no tener ninguna función. Pero eso tampoco es así. Hoy en día sabemos que el genoma humano tiene 23.000 genes aproximadamente. Las bacterias otorgan 3,3 millones de genes, ¿sí? Lo cual significa que las bacterias otorgan y poseen el 99% de la información que está en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos la mitad de células bacterianas, ok, pero esa mitad de células bacterianas no solo está ahí por azar, sino que nos otorgan el 99% de la información de procesos funcionales que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces, imagínense lo importante. ¿Cómo vamos a no mirar, cómo vamos a dejar de considerar a estas bacterias si tienen el 99% de la información? Y algo súper importante, ese 1% de nuestros genes es un 1% que no se modifica. Bueno, sabemos que se puede expresar o no, ¿no es cierto?, la epigenética, pero no se modifica. Ese 99% es modificable con nuestras acciones. Entonces, poner doble ojo ahí es más importante aún. Y además, hay un tremendo valor funcional, ¿no es cierto? Tiene que ver con procesos celulares básicos, metabolismo, información, almacenamiento y un montón de cosas básicas. Todos los procesos básicos de nuestro cuerpo dependen fuertemente de estos microorganismos. Y es por eso que hoy en día ya tenemos un montón de evidencia clínica, funcional, donde lo que han empezado a hacer los investigadores es entender cómo estos microorganismos tienen que ver con las enfermedades. Y eso es lo que nos importa, ¿no es cierto? Nosotros queremos estudiar, queremos ser sanos, queremos avanzar hacia el bienestar. Entonces, lo que hacen los investigadores, lo que hemos hecho nosotros, es estudiar cómo estos microorganismos afectan en la salud. Entonces, lo principal que se hacía era tomar bacterias de un humano con cierta condición y se la ponían a ratitas que no tenían bacterias, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, tomaban humanos con obesidad y se las ponían en ratitas que no tenían microbiota y al cabo de unas semanas las ratitas desarrollaban obesidad, solo por transferirle las bacterias de un humano con obesidad. En este ejemplo hacían lo mismo, tomaban microbiota de niños con desnutrición
y se las transferían a ratitas sin microbiota, y lo que veían es que las ratitas desarrollaban problemas en el metabolismo de ciertos componentes básicos, desarrollando la desnutrición. Y aquí, en otro experimento también, lo que muestran es que la resistencia frente a ciertos patógenos también se daba por ratitas que tenían cierto tipo de microbiota. Y que se las ponían juntas en la misma cajita, se transfería esa resistencia a estas enfermedades. Entonces, no solo basta tener las bacterias, sino que si interactuamos, eso lo voy a mostrar más adelante, esa interacción también favorece y promueve la transferencia de ciertas condiciones. Cuando hablamos de salud mental, también estamos en relación con los microorganismos y nos damos cuenta que este eje cerebro-intestino que ha sido tan famoso está emergiendo como una alternativa interesante de estudio para promover la salud y para enfrentar la salud mental. Aquí se hizo lo mismo, tomaron humanos con depresión y se los transfirieron a ratas que no tenían depresión. Y al cabo de un par de semanas, las ratitas desarrollaron depresión. Obviamente en modelos de animal, ¿no es cierto?, donde desarrollan ansiedad y cierto tipo de conducta. Entonces, por todos lados nos damos cuenta que la microbiota podría estar afectando procesos básicos de salud. Y no solo con modelos animales, esto es un estudio muy, muy importante, donde lo que hicieron fue tomar niños que habían sido catalogados como neurotípicos y les transfirieron la microbiota a niños que habían tenido un cierto diagnóstico de autismo, ¿sí? Al cabo de 2 años, lo que mostraron es que el 60% de los niños que había sido catalogado por ciertas escalas, como dentro del espectro autista, salió de ese espectro a un niño de alto funcionamiento o incluso sin un tipo de diagnóstico. Eso por transferir la microbiota de un niño catalogado como neurotípico a un niño que había tenido un diagnóstico de autismo, ¿sí? Entonces, si seguimos hablando de salud vaginal, de cáncer, de las enfermedades y condiciones que queramos, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que la microbiota está involucrada. Hace como 3 meses se publicó un paper de que habían 280 enfermedades que habían sido vinculadas con la microbiota. Aquí no quiero decir que la microbiota sea la base para curar o revertir las enfermedades, pero son elementos que sin duda tenemos que considerar. Entonces, sí, avanzamos en ¿quiénes somos? Podemos decir que tenemos una fuente de biodiversidad tan grande como el Amazonas dentro de nosotros. Nosotros somos este holobionte, que es un conjunto de células humanas con bacterianas, y la diversidad de estas bacterias es tan grande como la diversidad del Amazonas. Tenemos la cantidad de bacterias tal como la Vía Láctea, o sea, la inmensidad de los microorganismos que están dentro de nosotros es gigante. Y la información científica, la información que se recapitula en estos microorganismos es 60 veces más que todas las recetas que existen en el mundo de cocina. Si uno ve a estas fuentes de All Recipe, que tienen más de 70.000 recetas, nos damos cuenta que la información que está contenida dentro de nuestro cuerpo es más abundante que eso. Entonces, si tomamos los genes como recetas de cocina, la información que está contenida en los microorganismos y en nuestro cuerpo es 60 veces más que todo lo que hay en el planeta, ¿sí? Entonces, ya sabemos quiénes somos. ¿Qué hemos olvidado? Hemos olvidado de dónde venimos en nuestra historia evolutiva. Y eso para mí es súper importante, porque en la medida que empezamos a recordar de dónde venimos, quizás podemos avanzar a generar estrategias que sean más aptas para un microbioma saludable. Hay una teoría que a mí me gusta mucho que se llama teoría del amor por los bichos. Esta teoría, ¿qué es lo que dice? Que nosotros evolucionamos en conjunto, o sea, nuestros ancestros sapiens, ¿sí?, evolucionaron en conjunto con los microorganismos. Y en algún momento empezar a interactuar con estos microorganismos les dio una ventaja comparativa a los Homo sapiens, ¿sí? Esto promovió que estos microorganismos empezaran a fijarse en nuestro cuerpo. Y aparentemente lo que promueve esta teoría es que la conducta hacia buscar más microorganismos se empezó a seleccionar. Entonces se empezaron a generar feedback positivos, bacterianos, neuronales, que afectaban la conducta de estos humanos primitivos, que iban y tendían a estar en lugares más biodiversos, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos un drive, como le llaman, biofílico. Es decir, que tenemos un impulso natural, corporal, de estar en contacto con la naturaleza. Tenemos un amor por lo biológico, una biofilia, como le llaman. Eso explicaría entonces todo el resto de teorías que habla de que nosotros en la medida que más interactuamos con los ambientes, más estimulamos nuestro sistema inmune y eso es un factor protector para todas las condiciones de salud que conocemos hoy en día como crónicas no transmisibles. ¿Sí? Entonces aquí se genera una oportunidad súper interesante porque en la vía occidental de ciudades nos hemos privado de tener acceso a estas áreas verdes y a esta naturaleza. Entonces esta idea y este amor por los bichos, esta teoría, nos muestra que conectar con la naturaleza o volver a reconectar con la naturaleza, como por ejemplo menciona la teoría de la reforestación de los viejos amigos, nos permitiría promover e impulsar positivamente nuestros microorganismos, favoreciendo nuestra salud. Esto se ha investigado en múltiples ocasiones. Hay investigaciones que muestran que jardines que tú les llenas de áreas verdes, los niños se les estimula su microbiota de la piel, se favorece su sistema inmune. Se han hecho experimentos en tierras de arena donde les echan como un spray, es como lo contrario a un cloro, ¿no es cierto? Un spray con bacterias, ¿no es cierto? Van al cerro, toman pastitos, hojitas, las muelen, ¿no es cierto? Las procesan y los ponen en un spray, ¿sí? Y van a los jardines y ponen spray en las cajitas de arena. Les ponen microbiota de naturaleza en las cajitas. ¿Y qué es lo que ven? Que luego de 2 semanas los niños varían su microbiota de la piel y su sistema inmune se estimula positivamente. Cosas muy, muy sencillas. Experimentos donde muestran que ustedes, si van en su casa, un macetero de tierra, una tierra enriquecida, ¿no es cierto? Como con harta... una tierra buena, ¿sí? Y se la pasan por los brazos todos los días por 2 semanas, ¿qué pasa? Lo mismo. Su sistema inmune se estimula, su microbiota de la piel cambia. No se me ocurre una intervención más sencilla que todos los días ustedes en su departamento, la plantita que se compraron, tocar la tierra, echarse un poquito de tierra en los brazos, estar 10, 15 minutos con eso, y luego ir, lavarse las manos y fin. Esos 15, 20 minutos de tocar la tierra estimula positivamente su sistema inmune, ¿sí? Y se ha demostrado científicamente, está publicado, ¿sí? Cosas quizá un poco más sofisticadas, donde ponen paredes verdes con un sistema de ventilación, donde promueve como el flujo de las cositas que hay en esas áreas verdes a las oficinas, ¿sí? Y hay empresas que venden estas como murallas verdes, ¿no es cierto? También estimula el sistema inmune, favorece la salud de las personas que están en esas oficinas. Y luego, si nos ponemos más sofisticados, hay diseños de ciudades probióticas donde generan techos verdes, ¿no es cierto?, donde están comenzando a pensar las ciudades incorporando estas ideas, ¿sí? Y yendo más allá aún, hay intervenciones donde colegios se instauran, huertas urbanas, ¿no es cierto?, donde se promueve todo este tipo de cosas que les estoy diciendo, y además el consumo de alimentos no procesados, etc. Entonces, hay alternativas pensadas en la microbiota que nos pueden permitir avanzar en una mejor salud y recordar de cierta forma de dónde venimos, ¿no es cierto?, de la naturaleza y de este proceso evolutivo tan, tan largo. Entonces, nuestra historia evolutiva. ¿Cómo crecimos? Nuestra historia de vida y nuestros vínculos. Y aquí hay algo muy, muy lindo, ¿sí? Nosotros adquirimos nuestra microbiota en el momento del parto. Y este es un momento muy, muy importante para nosotros, ¿sí? Porque aquí adquirimos nuestra primera microbiota. Y aquí está este gran legado materno de que si nacemos por parto natural, nuestra mamá nos va a entregar su microbiota. Y si esto pasó por generación en generación, nuestras abuelas y bisabuelas nos van a haber transmitido su microbiota de generación en generación, ¿sí? Entonces, los primeros 1000 días de nuestros niños es un momento muy, muy importante. Se ha escrito estos 1000 días desde la gestación, o sea, la salud de la madre y la salud del niño luego que nace. En total son como 2 años y algunos meses, ¿sí? Es fundamental para el desarrollo de la microbiota. Es un momento donde hay que cuidar fuertemente la salud de nuestros niños, la alimentación, el contacto con las áreas verdes, tratar de hacer lo mayor check posible. Lo lindo del sistema es que obviamente tiene fallas, entonces si no puede un parto natural, lactancia, si no las áreas verdes y al final tratar de estimularlo de la mejor forma posible, ¿sí? Luego se ve que en la medida que vamos creciendo durante la adultez, la microbiota se mantiene estable
y esto empieza a decaer como a los 65, 70 años. ¿Sí? No es que la microbiota empiece a ser más mala o empieza a decaer realmente, lo que empieza a pasar es que empieza a disminuir de diversidad, se hace un poco menos flexible, empieza a cambiar la microbiota. Hasta que morimos. ¿Sí? Y cuando morimos pasa algo muy hermoso. La microbiota del cuerpo muerto sigue viva. ¿Sí? Si por alguna triste razón les toca acompañar a algún ser querido que falleció, ¿no es cierto? O les toca ir a mi funeral quizás háganlo con el mío, que creo en estas cuestiones, van a ver que el cuerpo aún mantiene parte de su holobionte vivo. Estas bacterias siguen estando ahí una semana, 10 días. Y lo que empieza a pasar es que las bacterias dejan de tener como correspondencia con las partes del cuerpo. La microbiota de la boca deja de ser la boca, la microbiota gastrointestinal deja de ser gastrointestinal y se empieza a generar una microbiota conjunta del cuerpo muerto. En la medida que eso empieza a pasar, y si tenemos la oportunidad de estar en un ambiente natural, luego esa microbiota del cuerpo muerto se empieza a hacer una con la microbiota de la naturaleza y así todo el ciclo de la vida continúa una y otra vez. ¿Sí? Creo que en Estados Unidos hay una iniciativa donde te permiten poner el cuerpo como unas bolsas biodegradables y como que ocurra esto. ¿Sí? Lamentablemente en Chile no sé si sea tan fácil, pero qué hermoso pensar que como la existencia evolutiva, eterna, por así decirlo, puede mantenerse de una generación de vidas y una y una y una a través de estos microorganismos. ¿Sí? Luego nos damos cuenta que nuestra microbiota es muy importante en sus vínculos. ¿Sí? No solo nuestro trayecto de vida, sino con quién nos movemos. ¿Sí? ¿A quién creen ustedes que es a lo que más se va a parecer la microbiota de alguien con la de otra persona? A la de su mamá, obviamente, ¿cierto? La microbiota se parece mucho a la de su mamá, ¿sí? Y en la medida que el niño se empieza a separar de su mamá, se empieza a dejar de parecer a la de su mamá, aunque esa microbiota se mantiene parecida a la de su mamá en 8% durante toda su vida. O sea, la mamá nos deja un 8% de su microbiota toda la vida, ¿sí? Eso se ha demostrado incluso con niños, hermanos gemelos y mellizos, que también mantienen su microbiota parecida entre ellos en un 7-8% durante toda su vida y parecida a la de su mamá. Si el cuidador principal es su abuela o su papá, ocurre lo mismo con su abuelo o su papá. Aquí tiene que ver con, se hacen nuestros estudios con la mamá porque es obviamente lo más recurrente, pero el cuidador principal le entrega la microbiota. ¿Sí? Y lo que empieza a pasar después de la adultez es que deja de parecerse al cuidador principal y se empieza a parecer a las personas que interactuamos. ¿Sí? O sea, tu microbiota se empieza a parecer a la de tu pareja y es muy loco porque primero se empieza a parecer la microbiota de la boca porque tú te empiezas a besar, ¿no es cierto? Entonces la microbiota de la boca se empieza a hacer una. Luego la microbiota que más se empieza a parecer es la de los pies. Empiezan las cucharitas, empieza el regaloneo. Parece que los pies es donde más uno interactúa, o las investigaciones de eso han mostrado, entonces la microbiota de los pies en las parejas se empieza a parecer mucho. Pero luego no es necesario interactuar para que su microbiota se parezca. Se ha demostrado que la microbiota del piso donde tú vives se parece más entre sí que la microbiota del piso de abajo. ¿No es cierto? Y la microbiota del edificio 1 se parece más entre sí que la del edificio 2. Entonces tú con tu vecino te pareces un poco más que al del vecino del piso de abajo y así sucesivamente. Esto me hace a mí reflexionar de algo muy importante. Nosotros vamos dejando una nube microbiana en cada una de las personas con las que estamos. Entonces parecía ser que tu salud ya no te corresponde solo a ti. En el momento de empezar una relación, una pareja, tener un proyecto familiar, de tener un hijo, por ejemplo, hay que preocuparse no solamente de mi salud personal, sino la salud de mi compañero o compañera, porque mi salud va a afectar a la salud de mi compañero o mi compañera, no solamente por los hábitos, que eso es algo que se puede predecir, sino por las bacterias que yo estoy compartiendo con esa persona que sabemos qué ocurre. Entonces, aquí se generan unos límites menos difusos, o sea, más difusos, perdón, que nos permiten tomar cierta responsabilidad no solo por nosotros, sino por las personas con las que estamos interactuando. Y aquí quizás, después de este encuentro, la microbiota de cada uno de nosotros se va a parecer un poquito más entre nosotros de lo que se parecía antes que llegáramos. Y si les tocó interactuar en algún tipo de intervención, biodanza, se abrazaron, algo va a quedar de ti en la otra persona y viceversa. Y esto pasa a todo nivel. Hay investigaciones han mostrado que tribus, por ejemplo, cada una tribu
una tribu de Indonesia se fue a Estados Unidos y su microbiota después de una generación se empezó a parecer a la de Estados Unidos, y una tribu que nunca en su vida había tenido obesidad, en la N2, las nuevas generaciones empezaron a tener obesidad producto del cambio en su microbiota, que era similar a la de Estados Unidos. Dicen de hecho que vivir en Estados Unidos a veces aumenta 4 veces el riesgo de padecer obesidad. Entonces, como crecimos, nuestro modo de vida, alimentación. A ver, quiero ver cómo voy del tiempo. Ahí. Voy bien. Como les decía antes, desde la Guerra Mundial empezó a cambiar nuestra alimentación, ¿cierto? Una alimentación que era fuerte en carbohidratos, en fibra, en granos enteros, baja en grasa, baja en proteína animal, empezó a cambiar a una alimentación altamente procesada, fuertemente llena de azúcares, sal, ¿no es cierto? Productos ultraprocesados. Entonces tenemos esta gran dicotomía. Y yo ya he avanzado mucho en mi sentir y pensar respecto a este tema, ¿sí? Y ustedes van a encontrar en internet que hay mucha información respecto a esto. Hay mucha culpabilidad, hay muchas dietas, hay mucha información. ¿A quién creer respecto a esto? ¿Qué dice la microbiota? Porque uno también puede tener una dieta o tomar una decisión como pensando en un foco particular. No sé, el veganismo, por ejemplo, ético, que no le importa la salud, puede no ser saludable, y un veganismo que es solo por asuntos éticos podría no ser una dieta favorable para la microbiota. Al contrario, una dieta keto, full, llena de grasa, podría tampoco serlo. Una dieta terapéutica baja en FODMAP, por ejemplo, puede ser buena para la microbiota, pero en un momento particular, ¿no es cierto? 3 meses, 2 meses. Entonces, ¿cuál es la dieta que yo tengo que promover como a la población si yo quiero ir en pro de mis microorganismos? Nada muy difícil. Incluir principalmente diversidad de plantas y en lo posible productos fermentados. Esas son las mayores recomendaciones que ustedes pueden tener. Que tu dieta, independiente de si te comes el pedazo de carne o no, independiente de si comes un pedazo de pizza o no, que tu dieta tenga diversidad de plantas. En la medida que tu dieta tiene diversidad de plantas, probablemente vas a estar haciendo la pega bien. ¿Cuánta diversidad de plantas? Lo que se ha estudiado es que si tú incluyes 30 plantas distintas a la semana, estás probablemente cumpliendo la meta. Y si tú incluyes 30 plantas distintas a la semana, probablemente estás incluyendo la diversidad de fibra, de polifenoles, de grasas y de todo lo que requiere una dieta saludable. Y ojo que un tomate cherry es distinto a un tomate normal, con un pimentón amarillo distinto a un pimentón verde. Entonces lo que parece algo muy difícil de lograr, si ustedes lo hacen en su casa, se van a dar cuenta que no es tan difícil. Entonces, nuevo mensaje importante, diversidad de 30 plantas a la semana. ¿Sí? Entonces, alimentación. ¿Qué podemos hacer con toda esta información o con estas cosas? Bueno, yo les dejo la invitación. No hablé de los productos fermentados. Tal como la diversidad de plantas, a pedido de nuestra amiga, tal como la diversidad de plantas, lo que se ha visto es que los productos fermentados son una muy buena idea, ¿sí? Yo no hago mucho énfasis en esto porque todavía es difícil de hacer, como de acceder. O sea, es fácil de hacer, pero es difícil de acceder a ellos sin que uno lo haga, ¿verdad? Es barato y fácil de hacer si uno avanza en esa perspectiva. Hay investigaciones fuertes que muestran que los productos fermentados son probablemente la iniciativa más segura en términos inflamatorios y de cambio de dieta que uno pudiese hacer. ¿Y por qué? Porque el fermentado tiene los microorganismos que van a procesar los mismos alimentos que uno está comiendo. Entonces, si uno está un poco desequilibrado, al comer el fermentado está incluyendo el alimento y las bacterias que lo procesan. Y además el alimento ya está procesado previamente, entonces es mucho más fácil de digerir. Entonces, por eso el fermentado es el tremendo desafío de incluir estos fermentados en nuestras dietas, ¿sí? Entonces, yo los invito a avanzar con la perspectiva del holobionte, ¿sí? Que es una mirada integral, colaborativa, amorosa, ¿sí? Y contribuir con el planeta. Con la perspectiva del holobionte, creemos en el planeta. Como nosotros, como comencé hablando, si incorporamos esta perspectiva, nos damos cuenta que creemos que los ciclos naturales son importantes, que creemos que la evolución es importante, que creemos que las otras formas de vida son importantes, creemos en la simbiosis. Entonces, si avanzamos en esta perspectiva, cuidamos del planeta, ¿sí?
Si avanzamos en esta perspectiva nos damos cuenta que lo que hacemos en el día a día, los parques, las plazas, nuestra interacción, es importante. Entonces, como yo les comentaba, esta idea de estas ciudades probióticas, pero la inclusión de avanzar hacia una perspectiva colaborativa, pero que también que interactúe con la naturaleza, que piense en nuestras ciudades, que el vínculo entre nosotros sea importante, surge cuando tenemos esta perspectiva, ¿sí? Y finalmente, nos lleva a avanzar hacia la salud de nuestro cuerpo, que también es nuestro hogar, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que la perspectiva del holobionte, de incluir estos microorganismos, nos ayuda a decir, ok, mi salud importa porque interactúo, pero además mi salud importa porque tengo otros microorganismos que están acá. Entonces estoy generando una colaboración, integración, simbiosis. Avanzo en esta idea colaborativa simbiótica, ¿sí? Entonces para esto podemos avanzar hacia quizás los probióticos, prebióticos. A mí no me gustan tanto porque nos quitan responsabilidad. Avanzamos, hay millones de dólares invertidos en probióticos, prebióticos, para nuevamente tomar esta pastilla que nos solucione la obesidad y todas las cosas, y probablemente no va alineada con esta perspectiva que yo les decía. Trasplantes fecales, yo les mostré estos estudios en animales y humanos, ¿no es cierto? Probablemente en el futuro va a ser una alternativa importante, pero yo me incluyo más por los fermentados, dietas personalizadas y quizás la alfabetización. Avanzar en la alfabetización, conocer estas cosas, hablar, estudiar, incorporar este tema. Yo creo y tengo esta misión de incluir el microbioma en la práctica clínica. Que el microbioma sea un elemento más, tal como tú te haces un examen de sangre, te hagas un examen quizás de microbiota, tal como tú preguntas algunas cosas relativas a tus comorbilidades, ¿no es cierto?, a tus enfermedades, que preguntes por tus hábitos, incluir estos temas en la práctica clínica. Y desde este lugar, les invito, que yo tengo una escuela donde alfabetizamos, avanzamos hacia eso. También estoy fundando una startup que tiene que ver con generar estos reportes y analizar el microbioma, ¿no es cierto?, favorecer el uso en la práctica clínica. Y le avanzo también que tuve la oportunidad de escribir un libro que se va a publicar ahora en abril sobre todos estos temas, historias y un poco más. Así que también les dejo esa invitación. Para terminar, quiero volver un poco en el tiempo, ¿sí?, al año 1677. En este año, el que llamamos el padre del microbioma, Anton van Leeuwenhoek, ¿sí?, que era un holandés, él presentó en la Royal Academia en Inglaterra sus hallazgos. Él era un óptico que estudiaba y trabajaba con lentes, ¿no es cierto? Y empezó a mirar gotitas de agua, saliva y un montón de fluidos y tejidos. Y él encontró estos bichitos que él le llamó animáculos. Y estuvo harto tiempo discutiendo con esta Royal Society, que era en el Reino Unido, que eran los dueños de la verdad, ¿no es cierto? Imagínense lo que debe haber sido. No le creían. Y en el 1677 le creyeron. Ya, realmente tus cuestiones existen. Él fue el primero en ver los microorganismos. Paralelamente a eso, en el 1677, el filósofo también holandés, Baruch Spinoza, falleció. Y ese mismo año, él se publicó su texto, uno de sus textos más famosos, que se llama Ética. Y en Ética, Spinoza muestra y habla de este Dios que está como en la naturaleza. Habla de este Dios inmincado en la naturaleza que es parte de todo. El mismo año ocurre esto, ¿no es cierto? Se resuelve o se encuentra esta idea de los microorganismos y se publica esto. Algo muy interesante de esto es que Spinoza y van Leeuwenhoek parecía ser que se conocían. De hecho, las lenguas dicen que Baruch Spinoza ayudaba a van Leeuwenhoek a limar sus vidrios, ¿no es cierto?, sus lentes, y que se murió producto de eso. Entonces, esto es una historia hermosa en donde justo se entrecruza la idea de la vida y la muerte, ¿no es cierto? Quizás qué ocurrió en estas conversaciones entre Spinoza y van Leeuwenhoek, donde veían estos animáculos. La filosofía promueve estas ideas, ¿sí? Hace 348 años, que fue ese año donde se avanzan estas ideas, algunos ya comenzaron a recordar, ¿no es cierto? Entre medio también El Principito, Lynn Margulis.
Y hoy, a mí, ustedes y quizás muchos más, espero no nos quede otra opción que no volver a olvidar. Eso es lo que les quería contar. Sí, ahí sí. Tranquilo que está súper bien en el tiempo. Oye, fuerte el aplauso para Ismael. Y mira, a nombre de la organización, te quiero dejar ahí un pequeño regalito. Muchísimas gracias por tan importante. ¿Podemos abrir, tal vez, habrá alguna Por pregunta de supuesto, la sí, gente? por Sí, ¿hay supuesto. alguien que tal vez haya quedado con alguna duda? Sí, ojo, hable ahora o aproveche que esta consulta es gratis, como dicen, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar entonces alguna consulta que hay por acá. Amiga, tu nombre y la pregunta que quieres hacer. Isabel me llamó. Te quería preguntar acerca de este análisis que decís, así como uno pregunta por el colesterol, por todo, que ya lo sabemos, así como eruditos. ¿Cómo es el análisis de la microbiota? ¿Cómo se pide ese análisis? ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, cosita. ¿Qué? No te llamé. Ven. Este análisis te obliga a una conexión también distinta, que es, es a través de muestras fecales. Entonces es súper user friendly, o sea, hay todo un kit con las indicaciones y llega a tu casa y tú te tomas la muestra y luego la envías y te llega el reporte. No cualquier médico, no existe. La única manera que tenemos hoy en día de hacerlo es mandarlo a Estados Unidos y en eso es lo que estamos avanzando para que esté accesible para, no sé si cualquier médico todavía, no sé si Integra Médica lo va a tener, pero aquí tenemos una colaboración con Impulso Salud, que es un centro que está acá en Viña, por ejemplo, que va a tenerlo y algunos otros más. Creo que Ahí estamos. ¿Sí? ¿Podemos una más? Sí. Tu nombre, por favor, y tu consulta. Hola, Hola. me llamo Daniela, de hecho anoté la pregunta. Hablaste sobre la diversidad de plantas y frutas que hay que, o sea, no, diversidad de plantas De plantas. que había que incluir. ¿Esto incluye las frutas también o solo plantas? Mundo verdes? vegetal. Mundo Incluye vegetal. todo. Incluye hongos, granos, legumbres. Incluso podría incluir especies. O sea, si tú le echas un poquito de orégano, no. Pero si hace un curry con harto curry, eso cuenta como uno. O con cúrcuma, por ejemplo. Pero sí. Entonces, granos, semillas, legumbres, frutas, verduras, etc. Sí, ahí estamos entonces. Reiteramos el aplauso para despedirlo. Muchísimas gracias. Ahí para que vaya a regalonear tranquilo. Y nosotros seguimos disfrutando. En breves minutos más les presento al siguiente relator que estará con nosotros. Y ya lo saben ustedes, invitados a seguir disfrutando. Por supuesto también todas las imágenes, todo lo que están subiendo a sus redes. Recuerden etiquetarnos como Prana Fest para que así sigamos haciendo esta hermosa comunidad. En minutos estoy de vuelta con ustedes. Seguimos disfrutando de Prana Fest 2025.